a acumular o establecer un conjunto de elementos mediante una colección. Todo esto con el fin de estudiar el ejercicio propuesto que utiliza todos estos conocimientos que vamos a aprender y comprender en lo posible. Entonces, propuesto. Lo primero que nos interesa conocer es que dentro de los elementos que RAS ofrece, ya conocemos que existe un enum que se llama results, que sirve mucho como gestor de los resultados de funciones o distintas acciones u operaciones que realicemos. Entonces tenemos un resultado bueno y un resultado malo, o un resultado ok y un error. Y este ok puede ser de algún tipo específico, el error también puede ser de algún otro tipo específico, pero en general es cuando el resultado está bueno, ok, aquí mismo, ok y malo. Sin embargo, para distintos casos necesitamos otro enum que nos ofrece la posibilidad de tener un valor o bien nada. Y para eso es que existe el enum que se llama option, que tiene dos opciones. Tiene la opción sum, algún valor, que es un tipo que nosotros le entreguemos, o simplemente none. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para definir campos opcionales en estructuras, en funciones, etcétera. También puede ser un resultado que sea un option o como ustedes quieran. Entonces, un ejemplo de esto lo podemos obtener de la manera siguiente. Tenemos una función que sea jugar y un valor que se le entrega a la función que va a ser un option sobre, digamos, un string. Entonces, este valor que se le va a entregar a la función jugar o bien va a ser un string, un sum string, o bien va a ser un none. Y de esa manera es como uno puede crear una función con lo que en otros lenguajes se podría llamar un keyword opcional. Lo siguiente que nos interesa revisar es un ejemplo en que si tenemos otro enum para irlos conociendo, semáforo. Y este enum semáforo, como ustedes ya lo estarán pensando, debería tener tres valores. Sería el verde, el rojo, no, el amarillo. Estaba pensando en el Mario Kart. Amarillo y el rojo. Esta estructura de declaración de un enum es bastante clásica, pero también uno puede declarar un enum en que alguno o uno o todos los campos estén asociados a un tipo. Puedo declarar el enum semáforo de la manera siguiente.
como el verde un U8, que sería un entero sencillo de hasta 256, el amarillo también U8 y el rojo también U8. Y pensando de qué nos serviría declarar el tipo, de que podría haber una gama distinta de valores asociadas a verde o al amarillo o al rojo. En cambio, cuando uno declara un enum con campos únicos, es un solo valor o un elemento que se declara y se asocia a esa declaración. Entonces, ¿cómo se usa esto? Uno lo declara como una variable y queremos que parta un programa supuesto con el tipo semáforo y yo le digo que parta con verde. Una vez que ya declaro mi valor asociado al enum, que si ven código RAS o han visto y a futuro también vamos a seguir viendo mucho, el uso de enums se asocia perfectamente a la estructura de control match. La estructura de control match permite declarar distintos casos como un switch case pero avanzado y frente a cada caso declarar un trozo de código. Y ese trozo de código puede ser controlado o estimado mediante un enum. Entonces, si eh, vemos el enum pasado, este enum option también puede ser gestionado mediante un match. En este caso del semáforo, vamos a ver match sem. Entonces, para que sea un código correcto, uno siempre tiene que declarar cada uno de los casos del enum. En este caso, semáforo verde. Ahí ustedes rellenan semáforo amarillo, semáforo rojo. Y lo que sigue es la simbología, que es el igual mayor que, para hacer una flechita, igual mayor que, y el código que va a accionar cuando ocurra ese caso. Y esta estructura de match con enum podemos decir que se torna o se está tornando bien clásica en RAS. Además, match provee muchas más declaraciones de patrones que nos permiten gestionar y definir código, que son ya más complejos, pero el enum podemos decir que es una forma básica de definir trozos de código en base a casos y condiciones. Lo siguiente que nos interesa ver es que ya hemos visto una o dos estructuras, que es una forma de declarar lo que en otros lenguajes serían las clases. Hay similitudes, hay diferencias, pero a fin de cuentas es una estructura que uno maneja como objeto y tiene ciertos campos y funciones asociadas. Entonces, siguiendo el juego del semáforo, uno, si declaramos una estructura que se llame calle, podemos decir que tiene algunos campos de interés, como nombre, que sería un string, la comuna, que también sería un string. Para quienes no sean de Chile, comuna es como un territorio pequeño.
administrado por una municipalidad. Donde empieza, punto cero, sería un point, que sería un objeto declarado o utilizando algún crate especial. P1 y también sería un point. Entonces eso sería una estructura muy básica. Ahora si ustedes se interesan por el mundo del GIS, pueden conocer cosas hechas por profesionales en el proyecto OpenStreetMap, en que pueden ver todos los elementos que contiene una calle, señalética, lugares, etcétera. ¿Cómo relacionamos calle con semáforo? Como ven, semánticamente hay alguna relación, pero en un programa debería tener alguna forma de expresarlo. Por ejemplo, tenemos el match, semáforo, y nos interesa mostrar si la calle está despejada o está con flujo o está detenida. Verde, amarillo, rojo. Nos interesa mostrar ahora, expresar con print ln la calle tanto está en verde. Calle. Ahora lo que es interesante de esto es que para poder mostrar un, un valor de un objeto, hay que relacionarlo o hay que declarar lo que se llaman los traits, que vamos a ver de inmediato cómo se usan, se declaran, qué significan. Entonces, nuestro primer impacto con lo que se llaman los traits es mediante el print ln, que es una macro, porque tiene ese signo de exclamación, y nos permite mostrar la calle así. Está en verde. Y esto es posible. Vamos a corregirlo. Calle, ahí. Eso sería una línea en Rust. Ahora, esto, para que pueda mostrarlo, uno debería implementar el trait display. Pero a veces uno no siempre quiere mostrar el objeto completo y solamente quiere hacer debugueo, que a fin de cuentas cuando uno está aprendiendo es re parecido. Uno puede poner lo siguiente: la calle, y esta expresión, que es dos puntos signo pregunta, les asegura que va a mostrar el objeto. RAS va a entender de que le está pidiendo que invente alguna forma que es bastante estándar, que es el nombre de la estructura con los campos, y para que se imprima como un string. Calle. Para que eso sea posible, para poder mostrarlo así, hay que decirle a la estructura que implemente el trait debug. Entonces, estos son, podemos decir, nuestros dos primeros enfrentamientos al elemento de Rust que se llama traits. ¿Cómo lo definiríamos? Primero hay que tener en cuenta que la librería estándar, o lo que van a ver mucho como std,
o ya los más puristas de la traducción le llamarían biblioteca, porque la traducción de library o library es biblioteca. En RAS existen elementos llamados traits. Y esos elementos de su traducción declaran rasgos o características que definen un comportamiento específico o conjuntos de comportamiento. Y esos comportamientos son eh, declarados o implementados, son declarados en los traits, se declaran en los traits, pero esos comportamientos se implementan donde en las estructuras. Y las que conocemos hasta el momento son las estructuras structs y enum. Y hay otras por ahí que son un poco más especiales que se llaman unión, pero son medias peligrosas de usar porque hay que declarar el sistema de unsafe, que la idea de RAS es trabajar de modo seguro. Entonces, bueno, eh, ¿qué tenemos con esto? De que existen estos traits y esos traits que podemos reconocerlos son los que se usan directamente sin hacer un llamado especial a algún módulo de la biblioteca estándar. Tenemos los, los que podemos recordar o los más comunes: display, debug, EQ, partial EQ. Tenemos ORs, hash y otros que seguramente se me están olvidando. ¿Qué tenemos de esto? Tenemos que ofrecen una forma por defecto. Que se implementa en el objeto. Ahí podemos decir enum o struct. Y cómo se implementa mediante el uso de la etiqueta o característica derive. Y en el código lo van a ver así, con gato, paréntesis de corchete o cuadrado, derive y los traits. Puede ser uno o varios así separados en coma. Ok, entonces, dado eso,
tenemos lo siguiente. En un ejemplo, otro ejemplo, tenemos el traits que podemos declararlo como electrónico. Y ese trait electrónico le decimos que va a tener dos funciones. Una función encender y otra función apagar. De tal manera que cualquier estructura o elemento que nosotros queramos que tenga la característica de electrónico, tenga la capacidad de tener estas dos funciones que deberíamos declarar, que sería encender y apagar, lo que tiene cierta lógica, ¿no? Entonces, dada una estructura, esa estructura está disponible y se junta con el trait electrónico mediante la implementación del traits en estructura. Y esa sería la lógica oficial. Ahora, como, como este trait que acabamos de declarar en un elemento como semáforo, que un semáforo es un aparato electrónico, entonces queremos que tenga la característica de que sea electrónico. No podemos llegar y usar el derive, sino la forma clásica de implementar un trait sobre una estructura, que sería de la manera siguiente. Llamamos a esta palabra imp, llamamos el trait electrónico, llamamos la siguiente palabra importante for, y el objeto sobre el cual vamos a decir que va a ser de característica electrónico, semáforo. Y la manera de completar de que esto sea electrónico, yo tengo que declarar acá la función encender, que podría decir un print está encendido, y la función apagar se apaga, apaga. Y esto podríamos decir que es la implementación de un trait de lo más simple posible, porque hay complejidades que a lo largo de las sesiones tendríamos que ir revisando y viendo cómo se usa y detalles. Entonces, la pregunta que corresponde, ¿podemos usar derive en esto? Eh, Derive en electrónico. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo al declarar el trait acá, no estamos definiendo un patrón por defecto.
y según lo que he revisado, ese patrón por defecto corresponde a una macro de derive que le estamos al declararlo estamos diciendo este traits implementa esta función de esta forma con estos elementos bla bla bla, bla y tomando valores por defecto o la estructura por defecto, pero eh, para usar derive tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Derive debe haber un patrón por defecto. Si existe eso, se puede usar. Y cómo se usa de la manera siguiente. Como ya dije, usando el gato, llamando derive y el más común podemos decir debug sobre, digamos, la estructura calle. Entonces de esa manera podemos después llamar a println con el dos puntos signo de pregunta calle, un elemento calle que hayamos declarado por ahí. Además de esto, existe la extensión derivative, que nos permite hacer lo mismo con más traits de std, de la biblioteca estándar. O sea, hay algunos traits de la biblioteca estándar que pueden ser usados con derive, otros no, y derivative es un crate que no se extiende a otros que podrían ser de uso común. Entonces vamos a hacer una revisión en la documentación de todo lo que hemos visto para que veamos que es verdad. Entonces, lo primero es la existencia del enum option. El enum option es de uso directo, aunque puede usarse mediante la importación de std option option. Y tiene dos opciones, none o some. Es muy común, así que es bueno que lo vayan aprendiendo. Además, provee distintos métodos que nos pueden servir para el uso directo de elementos que estén encapsulados en Option. Y ahí pueden ver si es some, si es some and, si es none y otros métodos. Además, esto nos lleva a otra parte de la documentación que nos muestra una extensión del uso de Option que bueno, pueden ver que es muy variado. Se puede usar en condicionales, en match, en punteros, etcétera. Entonces, estudiando poco a poco las distintas opciones de uso, podemos potenciar el desarrollo de nuestro código. Además tenemos el derive, que en la documentación, y este es parte del libro Rust by Example, tenemos que, bueno, derive se usa mucho porque nos permite ahorrar un montón de código. Entonces aquí se declara un struct centimeters y llama directamente con derive partial eq, partial ord, que son traits para comparar. Acá está el derive sobre debug y así. Este impl inches es la declaración de un método sobre inches. Y así. Eh, Dentro de la extensión derivative que se usa con derive, se usa de la manera siguiente.
ustedes importan derivative, usan derive sobre derivative y ya no se expande el uso de los métodos. Y bueno, ahora derivative nos permite derivar los traits como default, hatch y otros de interés. ¿Qué hace básicamente derive y derivative? Este ejemplo es súper claro. Tenemos una estructura que declara con estas etiquetas derive con derivative y derivative sobre default. O sea, eh, nos permite declarar una regex options con valores por defecto. Y esto es equivalente a solo declarar la estructura con una llamada al trait default implementando sobre regex options y el método y la función default, que bueno, es bien simple, entrega regex option con valores por defecto. Y así, hay un montón de ejemplos que permite derivative. Acá uno que nos interesa, hatch, que permite hacer que esta estructura, hatch, es esta estructura que estamos declarando versión, sea del tipo hatchable. O sea, permita que una función generadora de hatch genere un valor sobre la estructura completa. Lo siguiente que vamos a revisar, que nos va a servir para el desarrollo de nuestro ejercicio, es std collections. ¿Qué nos provee std collection? Nos provee vector, que ya lo hemos usado bastante, y se usa directamente como vec y los valores, o declarando el vector con algún tipo específico. Y también nos interesa ahora en este momento conocer si existe o no algo que nos hemos programado, ocupamos bastante, que es el diccionario. Y si existe, pero no con el nombre de diccionario, sino con el nombre de hashmap, que es el nombre técnico del diccionario. ¿En qué consiste? Para quienes no conocen mucho qué es un diccionario en computación, es una estructura que nos permite asociar llave con valor. Una llave con un valor. Por ejemplo, mesa, con la definición de mesa. Y así. La clave de esto es que tenemos que considerar que llave tiene que ser un objeto hachable, como se diría en Python. Y en Rust deberíamos decir que tenga el trait hash implementado. ¿Eso qué quiere decir? Que a una estructura que estamos creando le asociamos un generador de número hash. Y el valor puede ser algún tipo que nos interese asociar. ¿Qué sería un generador de número hash? Hash. Sería algo que si le entregamos un valor como perro, gato, un montón de valores, vaca, por cada uno de estos valores distintos nos va a entregar un número distinto. Pero como esto es computación, no podemos asegurar 100%, sino deberíamos decir que un generador de hash nos permite minimizar la colisión
o sea, para dos valores distintos de estos, no debería entregar el mismo valor del número. Eso quiere decir número igual para valores de llave distintos. Eso quiere decir una colisión, el mismo número para distintas llaves. Y eso sería lo que se le llama la función de Hatch. Y eso ya es mundo de las matemáticas y computación más compleja. Entonces, este HashMap lo vamos a revisar acá en la documentación de RAS de la biblioteca estándar. Tenemos HashMap aquí. Tenemos algunos elementos que hemos ocupado, como ya comenté, que son secuencias como vector, y otras que podríamos ocupar en algún problema, alguna solución. Y además de HashMap, hay otras estructuras que podrían ser útiles según el caso. Y eso se va a evaluar según cada problema. Entonces, si vamos a ver a HashMap, nos dice que, bueno, HashMap se define con un tipo K de llave, un tipo B de valor y un S que sería el random state, que sería como el valor que asocia al generador de hash. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante? Acá nos dice, es requerido que las llaves implementen EQ para comparar y hash. ¿Ya? Ujú, ujú. Ya, y hay otras cosas de la documentación que nos comenta. Y acá nos muestra ejemplos como insertar valores y rescatar, revisar si tiene una llave. Ahí, método, remover valores, remueve en base a una llave, encontrar, obtener el valor. Y acá es importante e interesante porque un hash map, al obtener en base a una llave que nosotros queramos, retorna no un result, sino un option. Y al retornar un option tenemos un sum que encapsula un valor, el valor que va a retornar, o un none, que si es que no existe. ¿Ya? Esto es interesante porque no, nos va a servir mucho para asociar valores y después gestionar si existen o no en un diccionario, como podemos llamarlo de manera más simple. Entonces, vamos a hacer la revisión del ejercicio. Propuesto. Si vamos al principio, tenemos lo siguiente. Revisamos enum option, revisamos el uso de match con enum, revisamos la estructura con derive y derivation, revisamos collections con hashmap y todo eso asociado al ejercicio propuesto. Y ahora sí, lo interesante, vamos a aclarar de qué se trata el ejercicio propuesto. El ejercicio propuesto consiste en lo siguiente. Se tiene un comando que requiere una opción "-f", podemos decir, que defina un separador, o una opción que define un separador, que puede ser punto y coma, o un string más largo como mayor, menor que, rayita mayor que, u otro que defina los campos que vamos a mostrar.
de la manera siguiente, que muestra campos 1, 2, 3, campos 2, 3. Si es 0, toda la fila. ¿Sobre qué estamos operando? Estamos operando de que tenemos un texto que tiene líneas, y cada línea se compone de partes y separadores. Como podemos imaginar, puede ser una palabra, espacio, o frase, coma, o así. Como bien, cualquier cadena de caracteres como separador. Entonces, el campo 1 sería esto, el primero, el campo 2 el tercero, el segundo, y el campo 3 el tercero. ¿Por qué? Porque hay un comando, un lenguaje muy bonito y muy conocido en el sistema GNU Linux que se llama AWK, que permite tomar texto o string de texto y extraer información. Entonces, lo que pide este ejercicio propuesto va a ser algo similar a AWK, pero mucho más sencillo, porque AWK ya es un lenguaje que tiene distintas cosas. Nosotros solamente tenemos que definir separador y los campos a mostrar, además de otras opciones que se deseen, como número de fila, cantidad de campos, mostrar información del archivo, etcétera. Esta es la forma canónica, podemos decir, del comando. Pero como es un comando de sistema Linux, deberíamos ser más versátiles y hacer lo posible de la siguiente manera también. Como comando ops, y le hacemos entrar el archivo con este símbolo. Y eso significa que entra como stream. O bien tenemos varias acciones. 1 encadenada y lo redirijo a comando con las opciones. Entonces, esto va a ser muy similar a lo que sería AWK con el separador, digamos punto y coma, y lo que se quiere mostrar, campo 1, campo 2, campo 3 y el archivo. Esas distintas formas o expresiones arriba. Entonces tenemos la forma 1, que es la canónica, la forma 2, en que se hace entrar un string con el símbolo menor que, y la forma 3 con encadenamiento o piping de comandos, que son las distintas formas estándar de trabajar en la consola o con el sistema POSIX. Ahí vamos para el POSIX, por si quieren buscar. Entonces, para aclarar, sería comando, opciones, y archivo, o bien comando opciones y stdin. Y eso quiere decir que le estoy haciendo entrar una entrada estándar, un string. Y eso en un esquema podemos expresarlo de la manera siguiente. Así. Dada una entrada que en general se le llama stdin, hay una salida stdout,
out y un posible error si es que existe std error. Y en castellano sería stream, en realidad flujo de entrada. La salida sería stream salida y abajo error. Y eso es muy similar a lo que ya hemos visto en Rust result ok error. Son bastante hermanas esas acciones. Ya con eso podemos entrar a revisar el código que ya está listo y hay algunas correcciones que hay que hacer al código, como correcciones ejemplificadoras, para que tengamos en cuenta todo lo que se hizo. Entonces vamos ahora al código, vamos a agrandar esto. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hasta el momento estamos usando mucho de la biblioteca estándar y acá es el único cráter externo, como ya. Vamos a revisar cargo para que verifiquemos. Entonces cargo, bueno, creo un paquete que se llama UAWK, como micro AWK. Esta es la forma estándar que lo genera y luego agregué derivative, que como les comenté es la extensión a derive. Ahí, ya. Entonces, acá estoy llamando a env para rescatar todos los argumentos de entrada del comando cuando lo acciono, a fs para hacer interacción con lectura, escritura de archivo, pat y patbuf para trabajar con rutas y verificar si existen o no, IO también para hacer la lectura y escritura de archivos. Como ya saben, estos tres módulos llamadas trabajan muy en conjunto. Hashmap, que sería lo nuevo, para trabajar con la asociación de llaves valor. Y derivative también sería lo nuevo que nos permite extender derive. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la idea de desarrollo acá en lo técnico? De que tenemos el comando, tenemos las opciones que se manifiestan como así, punto y coma, menos c, 2,5 y otras opciones, y además un archivo. Entonces necesito asociar opciones a un archivo y así puedo poner muchas opciones asociadas a distintos archivos y así. O también opciones asociadas al std in. Para eso es que declaré lo siguiente. Una estructura que, haciendo referencia a AWK, son las opciones de AWK. Las opciones que vamos a asociar a cada eh, stream o entrada distinta. En este caso, define un separador que va a ser un string, los campos que van a ser números y van a ser números enteros, y le declaré un límite de U16 porque, bueno, es difícil que hayan muchos campos en una línea única, mucho más que U16. Si hay más campos, entonces esto, o si hay números mayores que declare entre, considerando que hay un campo o una línea con muchos campos, entonces ahí sí se puede entender, pero un caso muy poco probable. Y tres opciones booleanas que corresponden a mostrar fila, mostrar archivo, mostrar
cantidad de campos por línea. A esta estructura, que ya tiene el derive debug para poder mostrarlo con el dos puntos, signo peso, le declaro la función new, que básicamente es crear un AWK opts dados los valores de entrada, ¿ya? Que es como una declaración muy clásica de, de RAS para crear un nuevo objeto. Y la función interesante acá es build, en que ahora sí empiezo a usar HashMap porque es súper práctico. No tengo que ponerle un montón de campos distintos en la entrada, sino opts es un HashMap que ya tiene asociado string con string, que esa asociación se va a construir en base a los argumentos de entrada y va a retornar un objeto self que es AWKOpts, y voy verificando paso a paso. Entonces, si mi hashmap opts tiene f, entonces paso el valor que hay dentro de sum a string, ¿ya? El valor que sea, puede ser un punto y coma, una coma, lo que sea. Y si no tiene un "-f", entonces por defecto va a ser un espacio. Y ahí tengo listo el separador, que va a entrar aquí. Ahí. La parte más compleja es transformar todos los valores que vayan con "-c", que en este caso es muy sencillo, pero pueden hacerse expresiones como rangos de valores, etcétera. Pero en este caso solamente los números. Transformo un string que va a ser la selección dentro de sum. Lo divido, lo parto en coma, porque la regla es que esté separado en coma. Lo mapeo a una transformación que todos estos valores que van a estar mapeados son string a memoria, son ampersand str, y lo transformo a string, lo trimeo, le saco los espacios que posiblemente tenga y lo transformo a número, a un número U16, que es lo que requiero que tenga el vector. Y eso lo retorno. Si en cambio no existe "-c", entonces lo que voy a mostrar es la línea completa. Y para eso le retorno el vector 0. Lo siguiente es mostrarles que si bien uno puede usar match para muchos casos y match para opts, este match eh, no es tan bueno u óptimo según el compilador, según lo que me entrega el RAS Analyzer, porque me dice, prueba esto, opts get tanto is sum. Entonces, que va a retornar lo mismo, porque yo necesito un booleano, no me interesa lo que tenga dentro. Entonces, voy a comentarlo y vamos a rescatar el "-r", pero no con match, sino con el método isSum, que es un método que viene en Option, en un Option. Y lo mismo para showFile. Y bueno, lo mismo para shownf, que acá lo tengo que corregir. Vamos a borrarle esta parte y vamos a escribir isSum. Bueno, y lo bueno de RAS es que como hace una precompilación, eh, no tengo que estar compilando y probando todo cada vez, sino a medida que voy escribiendo el código me va avisando que hay algún error o incoherencia en el código. Y eso es muy bueno. Además de que cuando uno lo compila avisa qué está pasando. Y le opero self new, que es el método que declaré más arriba. Que o bien podría haber sido esto con llave, que daría lo mismo. Pero con new es más bonito. Ahí. Y como ven, lo que retorna
no se pone con punto y coma ni con return, sino basta con poner el elemento así como el resultado final es tanto. Y estos últimos métodos son lo que se llaman los getter, que es una forma de obtener el valor de manera segura, como el estándar de creación de campos para una estructura. Lo siguiente interesante es que como vamos a usar HashMap y tenemos de entrada dos opciones. Tenemos rutas a archivos y tenemos stdin, que es la entrada estándar. Y son dos cosas distintas. Un stream y otra es un archivo, aunque contengan información que puedo manipular de la misma forma. Entonces decidí declarar un enum que llamé text input porque va a ser texto lo que va a entrar, y en conjunto con eso usé derive con debug, que es el clásico. Ahora uso el derivative, que es la extensión, e implemento con derive eq y partial eq, que como vimos en la documentación de HashMap requiere para que sea hashable. Y por último con derivative implemento hash. Creo que la última versión de Rust ya es posible tirar derive con hash y listo. A medida que va desarrollándose hay cosas que se van solucionando sin necesidad de ocupar tercero. Y ya con eso, sin implementar ninguna cosa extra en este enum, yo puedo mostrarle cómo controlar el resultado. Entonces, vamos acá. Entonces, la función main consiste en lo siguiente: obtener el vector de string. Eso ya sabemos qué hace. Lo siguiente, obtener el hashmap que asocia text input, que va a ser distintas rutas o bien entrada estándar, con AWK opts, que es la estructura que contiene las opciones asociadas a cada fuente de datos. Y lo siguiente, vamos a iterar sobre opts, y esa iteración sobre un hashmap es muy simple porque podemos decir es una tupla que tiene una llave y tiene un ops. Y vemos con un match, si ya que es un enum, este key, basta con usar un match para definir el trozo de código que va a ejecutar. Entonces match key, si si key es un text input stdin, entonces leo de la entrada estándar y muestro línea a línea transformando según lo que necesite. Y esta función es lo que va a tomar la información que yo le estoy entregando y opts, que son las opciones asociadas a la entrada correspondiente, y va a mostrar según corresponda, según los campos que le estoy pidiendo y según el separador que le estoy pidiendo, entregando. Y lo siguiente, la otra opción de este enum es que sea un text input file path, pero con un valor específico adentro, o sea, encapsulando una ruta, ¿ya? Y al encapsularla, lee este archivo, declara un buff reader, que como vimos era lo recomendable para leer el archivo, y hace básicamente lo mismo, o sea, lee línea a línea, ahí, ahí está el buff reader transformado a una lectura línea a línea, una iteración por línea, y con un enumerate para ver en qué posición está. Y también, como acá el result line no es una línea directa sino un result, yo ocupo correspondientemente un match, ya que es más fácil de trabajar. Un match con dos opciones, OK y error. Entonces, si es OK, yo veo si le estoy pidiendo que muestre la fila, o sea, perdón, que muestre información del archivo, que muestra la ruta del archivo básicamente, o podría mostrar más, y la misma función showLine. Entonces, al nivel de showLine, esta cuestión es agnóstica al origen de donde viene todo. Se puede venir de una entrada estándar o bien puede venir de un archivo.
Lo que vamos a ver ahora son las siguientes, las funciones que nos permiten construir todo esto. Ya. Entonces, tenemos las opciones. La opción "-s", "-f", "-c", "-r", "t", "-o", "-i", etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se declara eh, esta función getArgs y se le entrega un vector de strings. Todos son string. Y se retorna como resultado en un result, que es un hash map asociativo de text input con AWK opts y con un string. No, estoy ocupado. Entonces tenemos esta función getArgs a la que se le entrega un vector de string y como resultado entrega un enum result con un hash map asociativo de un text input que sabemos que es un enum que acabamos de declarar y un objeto AWK opts que son las opciones asociadas a ese valor. O si no, un error que va a ser un string que de momento no es tan interesante. Entonces declaro las opciones válidas, que son las opciones que yo voy a revisar. Si no existen opciones, si la opción que estoy revisando no está en esta lista, entonces voy a levantar un error. Declaro como mutable un ops_args para poder ir acumulando y este ops_args, como recuerdan, hay en AWK ops hay un método build que se le entrega un hash map de string string. Este sería. Entonces sería construir un objeto AWK ops en base a este hash map que se va a ir acumulando a medida que vaya leyendo los args de entrada acá. Lo siguiente sería la asociación de la fuente específica, que va a ser una ruta o una entrada estándar, mediante este hash map que va a asociar ahora algo un poquito más complejo, pero también es hasheable, que es text input con el AWK opts. Entonces ya ven la versatilidad que nos provee este objeto hashmap. Podemos usarlo ya para dos cosas distintas de manera constructiva. Además, declaro dos banderas o dos booleanos que van a cambiar según las condiciones que se den a medida que vayan leyendo. Y además, finalmente, una opción que va a levantarse o va a mostrar una ayuda al comando cuando lo necesitemos. De momento vamos a comentarlo y finalmente vamos a volver a mostrarlo. Entonces iteramos sobre los argumentos. En los argumentos ya sabemos que el primer valor, la posición 0, para eso hacemos con enumerate. La posición 0 es solo el comando. Entonces nos interesa a partir del comando que se está declarando. Y de manera acumulativa tenemos lo siguiente. Tenemos que verificar que cada valor dentro de args empiece con guión y a partir de ahí extraemos los primeros dos caracteres que va a ser el head y después de eso va a ser un tail. Si la opción tiene solamente dos caracteres como una opción booleana, entonces el tail va a terminar siendo un vacío. Tenemos lo siguiente, entonces verificamos que ese head, esa opción que estoy ingresando, esté contenida en el vector de opciones válidas. Si dentro, además de las opciones válidas, ese head sea un "-s", entonces yo estoy levantando la opción que stream sea true. O sea, al poner la opción "-s, estoy
habilitando también que ingrese un stream por entrada estándar. Finalmente, asocio string con string en opt_args, el head con el tail, ya de manera separada. Si la opción que estoy ingresando no existe, entonces levanto o retorno un error. Y aquí, si no existe una opción, falla la ejecución del comando. De otra manera, si no es una opción el argumento, o sea, podría ser una ruta, un path. Y acá soy un poquito más flexible en que eh, declaro que todas las opt_args que he ido acumulando anteriormente, ¿ya? Se construya con eso un awk opts. Una vez con eso, declaro el buffer, un path_buf, que nos va a permitir verificar que la ruta a ese archivo que estoy ingresando existe. Si el path_buf existe, entonces yo termino de asociar mediante el encapsulamiento de text input filepath con el path_buf. O sea, va a encapsular la ruta que sí existe, estoy verificando que sí exista, al enum text input, asocio en el hashmap path_args en la llave, que sería este enum con ese valor, a el objeto awk opts. Y además limpio opt_args acá para que de nuevo las opciones que sigan a partir desde el ingreso de ese valor sea desde cero o esté en blanco, que va a ser lo que se va a construir en la siguiente etapa. Finalmente, si esa ruta no existe, levanto un error, pero un error a salida estándar. ¿Ya? Y eso es distinto a levantar un error en el mismo RAS, porque solamente es como un print, pero el sistema de la línea de comando va a reconocer que es un error. Y para eso le pongo un ePrintLN tanto. Ya con eso, si es que se ha levantado la opción stream y si no hay un nuevo patrón, entonces ingreso también en el hashmap la asociación de llave awk opts, pero en este caso la llave va a ser la otra opción del enum text input. Ya con eso, finalmente retorno un OK, que va a ser parte del result OK o error. Y ese OK va a ser path_args. Y como ven, esta es la parte más compleja de la solución, ya que consiste en ordenar las entradas de las opciones que le estoy entregando. Y en base a eso ya puedo resolver simplemente el build dentro de AWK Ops. Bastante sencillo porque solamente toma los valores y transforma correspondientemente. Esta parte podríamos decir es lo siguiente en complejidad porque requiere transformar, iterar, mapear, convertir. Pero la parte más compleja en general, como en muchos programas, consiste en tomar la información que se le está entregando, ordenarla y transformarla en algo sencillo de manejar o gestionar. Y ya con eso, la otra función que va a ser la función de mostrar, o sea, podemos decir que la función getArgs opera como un portero, o en inglés gatekeeper, y la función de mostrar opera como una exposición, por decir algo. Entonces, la función mostrar
es bastante bonita porque necesita que le entregue un número de línea según la secuencia que estoy leyendo. Requiere que le entregue la línea que voy a mostrar y requiere que le entregue las opciones. Y las opciones son las opciones que están asociadas a la fuente que genera cada una de las líneas que se le está entregando aquí. Y en este caso, lo primero va a ser transformar la línea en base a un separador, mapearla nuevamente a string y entregar un vector de string. Ya con eso puedo definir que la nueva línea, o sea, esta es la línea que estoy entregando, pero va a haber una nueva línea que va a ser lo que va a mostrar. Tiene que ver con lo siguiente. La nueva línea en base a ciertas condiciones. Si las opciones me dicen que muestre la fila, eso estaba repetido, vamos a borrarlo. Entonces la nueva línea va a mostrar el número de fila pero convertido a string, porque acá todo el vector es string. Después voy a iterar sobre los campos de las opciones, sobre, o sea, el atributo campos, fields, voy a iterar sobre cada uno de ellos y voy a tomar posicionalmente de la línea que está entrando, la línea ya convertida a vector, cada una de las posiciones. Pero en este caso, como en muchos de los lenguajes los vectores parten de cero y terminan en n-1 en su índice, nosotros queremos que se comporte muy tipo AWK, que parta con 1 y termina con nf. Entonces se le ingresa el número así, 1, en este caso 1,3, eso quiere decir 0,2 y así. Entonces tomamos el valor del index que corresponde al, a la posición del valor en la lista de campos que yo quiero mostrar. Verifico que sea distinto de 0, porque si es igual a 0 tengo que mostrar la línea completa. Y además verifico que ese index sea comparativamente menor o igual al largo de campos. Y si ocurre eso, entonces yo agrego la palabra o el trozo de texto a la nueva línea que se va a mostrar ahí. También, si es que el valor que yo le puse ahí es 0, como en el caso de aquí, yo le puse el campo 1, la fila completa, y el campo 3. Entonces en ese caso va a tener que entrar aquí. También añade, pero la línea completa, no la palabra. Y este método into quiere decir que lo va a convertir al tipo que se le está exigiendo, en este caso un string. Finalmente, si yo en las opciones le dije que quiero mostrar la cantidad de campos en la colita o al final de la lista o del vector, yo le agrego la cantidad de campos transformado a string. En este caso ocupé este método que es una macro que permite expresar una, una variable dentro de un string. Es muy tipo fstring de Python. Y el último paso es transformar el vector con un separador. En este caso puse separador en la barrita vertical o pleca. Puede ser cualquiera, el que ustedes elijan, o pueden ponerlo como opción y mostrar lo que resultó de aquí. Entonces, como el nivel medio de complejidad es showline, que básicamente toma cada una de las opciones que tienen que existir y las va acumulando según corresponda en el vector de salida. Y eso es lo que termina de ocupar. Entonces vamos a probar este comando, ya que mucho bla bla, poco blue blue. Vamos a probarlo
desde la línea de comando. Entonces cargo run, cargo builds, ahí. No me reclama que hay nada malo escrito, hay cosas como warnings, como estas cosas de ahí. Cargo run, guión guión. Voy a decirle, hay un separador que se va a hacer el igual. Y el archivo que yo los campos que yo quiero mostrar, el campo 1, sobre cargo.tom. Entonces esto me va a mostrar el primer campo dado el separador igual igual. El separador igual del archivo cargo.com. Si vemos cargo.tom, vemos que varias de las líneas tiene el igual. O sea, yo ya, bueno, todos sabemos de que hay un patrón muy específico en los archivos TOML de que hay un igual en muchas partes. Y en este caso, en cada línea que hubo un igual, solamente dejó el campo 1. Y en este caso, en que no existe, dejó el campo, la línea completa. Y eso está bien según el magistrado, no, según el comportamiento de AWK. Si quiero mostrar el campo 2 sería, entonces, muy bien, me muestra lo que corresponde al segundo campo. Y además aquí me muestra información del archivo, porque aquí en el main, acá le estoy pidiendo que me lo muestre. Pero si yo le pido otro, otra opción como -i, debería mostrar el archivo. Archivo leer cargo, ok. Y así. Entonces, si de forma distinta yo quiero hacerle ingresar un stream, yo le tengo que decir, hay un stream. Y le ingreso al stream con este símbolo, que es un símbolo de entrada de texto o de entrada de stream en los comandos de tipo POSIX. Ahí tenemos lo mismo. Campo 1. ¿Y qué pasa si no le pongo campo? Va a mostrar todo. Es como un cat. ¿Ya? Otro archivo. Veamos. "-c 1,3". Y vamos a la fuente. Documentos. No. Todos los archivos .org. Esto, como es Linux, o GNU Linux y POSIX, permite expresiones así como medidas tipo regex. Acá. Y separador, el igual no existe tanto si no existe la coma. Ven ahí, ahí. O vamos a poner el punto. Ahí. Ahí sí. Entonces, trabaja de manera efectiva, muestra el primer campo hasta que ocurra el punto. Si no hay un punto, entonces no muestra nada, pero muestra una línea en blanco. Bueno, son detalles que uno, si quiere perfeccionar el comando, ya está libre de hacer. Finalmente, lo que, lo que recomiendo hacer, como es un comando, habría que habilitar un help, una ayuda, un man tanto. Entonces, como estamos trabajando de manera sencilla, em, en Rust, ustedes pueden embeber texto de un archivo usando esta macro, include str. Y es bien simple porque ustedes le dan la ruta relativa a donde está el archivo de código, en este caso está al ladito, y este include str toma el texto y al compilar el código lo va a embeber en el código sin tener que depender de un archivo suelto que esté por ahí. Va a estar en el binario. Y eso se ocupa de la manera siguiente. Antes de mostrar cómo se ocupa, voy a mostrar de dónde sale ese help text. Este help text debería mostrar esto. Y
este texto lo genero con un help.org, que es un modo de Emacs que permite generar texto en distintos formatos. En este caso faltaba la opción guión. En distintos formatos para que, dado un etiquetado tipo Markdown, ustedes pueden generar o el LaTeX, TXT, lo que ustedes quieran, o HTML. Y en este caso vamos a generar el, el texto. De nuevo acá, cat src help text. Ahí sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Este texto, vamos a recargarlo. Help. Ahí está, con los guiones. Este texto se va a mostrar como help. Ahí, esto va a cargarlo en el comando. Y para ocuparlo en el main, tenemos que, la forma más moderna, es declarar que existe el módulo help, que eso quiere decir es un alias como del nombre del archivo, porque el archivo se llama help, y dentro de help está la función readHelp, y lo vamos a ocupar primero acá, abajito, al tener readHelp, y cerramos con punto y coma. Entonces, acá, si hacemos cargo run con nada, debería solo mostrarnos el help. Y está bueno, pero a veces no necesitamos que siempre nos muestra el help, porque queremos que muestre solamente lo que procese el comando. Y ya sabemos que, eh, llamando podemos pedirle que llamando a --help nos muestre la ayuda. Pero este --help todavía no existe, no lo hemos declarado. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Y dentro de las opciones de ayuda, ahí está. Entonces decimos, hay una variable help que va a ser --help. Y acá vamos a verificar que el argumento sea igual a help. ¿Ya? Y si es igual, entonces mostramos el readHelp. Esta es una forma muy sencilla porque tiene algunas pifias todavía. Y si tiene --help, entonces va a mostrarlo. Si no tiene, no lo va a mostrar. Si ejecutamos otro archivo, no va a mostrar el help. Y mostramos cargo. Ahí. Pero si le pedimos help, nos va a mostrar la ayuda también. Y acá levanta un error. ¿Por qué? Porque no está en la lista de opciones disponibles aquí. Aquí. Eh, ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, tarea para la casa. Les dejo el código y podemos dejarlo como ejercicio. Y eso sería la sesión de hoy. Muchas gracias. Como resumen, podemos decir que, bueno, aprendimos a trabajar con Option, que no lo habíamos visto tanto, tal vez de soslayo, a trabajar con Match, y Enum, que es la forma más fácil de trabajar con Match, porque Match provee un montón de otras formas con trabajo de patrones ya complejos. Identificar un stroke y cómo usar derive y derivation, y reconocer las collections más utilizadas. Una de las más útiles que sería HashMap. Eso aplicado en el ejercicio, y este ejercicio nos provee un ejemplo bien práctico de
de la implementación de un comando con argumentos, con el uso de entrada estándar. Acá usa de entrada estándar, de archivo directo, etcétera, etcétera. También la posibilidad de acumular opciones asociadas a una fuente y en el mismo comando trabajar con distintas fuentes. Entonces, bastante práctico el ejemplo y obviamente hay cosas que podrían ser depurables. Y eso, entonces hasta la próxima, señores, que se viene bueno.